Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el ciclo celular y su regulación. Introducción. El ciclo celular es la división de la célula mediante varias etapas, que son dos etapas que son importantes, que es la fase M, que es la fase mitótica, y la interfase. A continuación veremos. Esta división se lleva a cabo en gametos y cigotos. Clasificación según su potencial proliferativo. Hay tres tipos de células, que son células labiales, que tienen alta actividad mitótica y que se encuentran en tejidos que se regeneran constantemente, como cavidades corporales y el cuerpo corporal. Y la segunda son las células estables. Su división es inducida por estímulos, y estos estímulos se reproducen y puede dividirse, ya que normalmente no se divide y es muy lenta. Se encuentran en el hígado. Y por último tenemos las células permanentes. Estas células no tienen división, son por ejemplo los eritrocitos, que esas células envejecen y pierden su núcleo, así perdiendo la división celular. La división por mitosis. La división por mitosis tiene lugar desde que nacemos hasta que morimos. La interfase se encuentra solamente la interfase constituye el ciclo celular y prolifera un tiempo dependiendo a la función de determinación de los estímulos. Existen también unas células especializadas, muy pocas, que contienen gametos, que los gametos va a permitir la creación de un nuevo individuo. Y aquí tenemos las fases, que es las fases. Las etapas principales, pues como ya lo habíamos dicho, la división celular propiamente dicha, por mitosis para las células somáticas y por meiosis para las células germinales. También tenemos la segunda, que es la interfase, que es común en ambas. La interfase es el siguiente paso a la creación de ARN, membranas, organelos, y en esa fase la célula crece, aumenta su tamaño y se divide. Aquí tenemos la fase del ciclo celular, que como ya les habíamos explicado hacia atrás, la fase M y la interfase, que en la interfase se tiene incluida la G, la C y la G2, que son etapas. En la fase M se encuentra la profase, prometafase, metafase, anafase, telofato y citocinésis. En la interfase se mantiene la célula. En la G, la célula crece y realiza sus actividades especializadas. En la S es la replicación del ADN, replicación del ADN, y en la G2 la célula crece y se condensa gradualmente su cromatina. Aquí tenemos el ciclo celular desde la anafase hasta telofase, que es la última parte de la división celular. Desde la fase de síntesis se produce la replicación del ADN en los cromosomas. Las dos moléculas de ADN obtenidas paralelamente son unidas al centrómero, siendo 4 cadenas de ADN. Como resultado quedan 2 copias de cada cromosoma replicado. Se mantienen unidos por un complejo de proteínas llamados coenzimas. Fase G2. La célula verifica si se ha completado con éxito la fase S y decide si autorizar o no la mitosis, esperando o no las reparaciones. Comienza la condensación progresiva de la cromatina. Fase M. Antes de que comience la fase M, tiene que completarse 2 eventos básicos, que es el ADN duplicado y los centrosomas duplicados. Cuando una célula está a punto de entrar a la fase M, los cromosomas replicados se condensan y se visualizan como estructuras filiformes. La mitosis consiste en separar y distribuir de manera equitativa los cromosomas con la finalidad de que cada célula hija reciba
copia idéntica. La mitosis a su vez se subdivide en 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Durante la profase, los cromosomas replicados se condensan, se presionan para separarse y el hueso mitótico comienza a formarse. La envoltura nuclear se rompe y el citoesqueleto se ensambla. En la fragmentofase se forma el hueso mitótico definitivo, que permite que los microtúbulos del hueso entren en contacto con el citosoma. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador del hueso, conectando los polos opuestos unidos a microtúbulos cromosómicos por ambos polos. Anafase se inicia cuando se separan en forma sincrónica las cromátidas hermanas y se acompañan de la liberación de proteínas pegamento. Dentro del citoplasma, los cromosomas se separan de manera sincronizada e inician su inmigración hacia los polos. En la fase G0, algunas células permanecen en reposo. Esta depende de la célula, ya que puede variar entre meses, años o simplemente no volverse a replicar. Para que la célula salga de este estado, tiene que haber un impulso adecuado y las condiciones ambientales idóneas. Bueno, así como mis compañeros les estuvieron exponiendo un poco, más que nada recordando lo que conformaba la etapa del ciclo celular, así como las fases, la mitosis, recordándoles un poco a grandes, bueno, no tanto a grandes rasgos, pero en qué conforma el ciclo celular. Aquí yo les voy a estar exponiendo una de las partes más importantes, que es el control del ciclo celular, ya que determina si se lleva a cabo o no el paso final, que al final de cuentas lo que se busca es la replicación de las células. Vamos a tener el primero, lo podemos subclasificar en dos tipos de controles. El primero va a estar dado por un complejo proteico formado por ciclinas y quinasas, en la cual las quinasas van a estar dependientes de ciclinas. En este punto o este tipo de control, las quinasas se encuentran relativamente constantes a lo largo de todo el ciclo celular, y lo que va a determinar el control va a ser más que nada las ciclinas. Las ciclinas van a estar cambiando su concentración a lo largo de las etapas de las fases, lo que va a determinar su control. Aquí dando el ejemplo, el mecanismo de función es de al momento de elevarse la ciclina, va a activar la quinasa. La quinasa, una parte importante de ella, como su nombre lo dice, tiene actividad quinasa, lo cual va a transferir grupos fosfato a sustratos, y estos sustratos activados son los que nos van a permitir continuar o no con el ciclo celular, que al final lo que se busca, como ya se sabe, es la replicación. Y bueno, aquí más de lo mismo. Esta imagen me gustó mucho debido a que te define todos los grupos proteicos que hay, todos los complejos, y te establece en qué etapa es cuando van a actuar. Al principio tenemos el complejo G1, que va a estar dado por concentraciones de ciclina D, y las quinasas que van a actuar aquí son las 6 y las 4. Como podemos ver, conforma toda la etapa G1 y empieza a degradarse al momento de entrar a síntesis. Lo que nos va a determinar es el paso de la G1 a la etapa de síntesis. Posteriormente vamos a tener el complejo G1S, dados por la ciclina E y la quinasa 2. Como podemos ver, está al final de la etapa G1, inicio de la síntesis. Por ende, lo que nos va a determinar esto, nos va a estimular la síntesis de proteínas y elementos necesarios para la replicación. Después de esto vamos a tener el complejo S, que se empieza a formar ya al final de la etapa G1, como podemos ver aquí, y comprende todo hasta el momento de que llega a la mitosis. Esta va a estar dado por la ciclina A junto con la quinasa 2,
Lo que va a determinar va a ser la activación de todas estas proteínas, todos estos complejos que previamente se sintetizaron para replicar la célula. También se va a estimular la síntesis de histona para con esto llevar una correcta mitosis. Al final de la etapa de síntesis se va a empezar a sintetizar la ciclina B, que en conjunto con la quinasa 1 van a producir el factor promotor de la mitosis, y como su nombre bien lo dice, este nos va a fomentar que se lleve a cabo la mitosis, desde la condensación de los cromosomas, el uso mitótico, que se alineen y que al final se separan. La degradación de la ciclina B, como podemos ver, es al final de la mitosis. Esta degradación nos va a favorecer la división celular, que la membrana nuclear se vuelva a formar, etcétera, y nos va a estar dando el paso a la citocinesis. Aquí, dependiendo de la célula que sea, es que tan rápido va a entrar de nuevo a este ciclo. Pues luego vamos a tener otro tipo de control, que es el de los puntos de revisión o checkpoints, en los cuales mis compañeros ya les comentaron, pero hay tres principales. El primero que sería es el punto de start, que se encuentra entre la etapa G1 y la síntesis. Es uno de los más importantes porque determina, o más que nada, al momento de pasar este punto, la célula inevitablemente va a concluir en mitosis, en mitosis, es decir, se va a separar al final. Este punto lo que va a estar checando va a ser condiciones tanto ambientales como condiciones internas. En las condiciones ambientales se encuentran desde si hay nutrientes necesarios, que esté la temperatura necesaria, que haya presencia de hormonas, entre otros factores. Dentro de los internos es más que nada que el ADN se encuentre en óptimas condiciones. En dado caso de que se encuentre dañado, aquí vamos a tener distintas proteínas, las cuales van a estar sensando los daños y van a repararlo. Bueno, lo que se buscaría sería la reparación. En dado caso de que no se pueda, la célula será conducida a apoptosis. El segundo punto sería del momento de la etapa de G2 al momento de entrar a la mitosis. Este punto es bastante importante, puesto que sensa que el ADN se encuentre totalmente replicado, que todo esté en orden, para así continuar con la mitosis y que se lleve a cabo. A lo largo de los años han surgido más investigaciones. Hay otro punto entre la etapa en metafase y la anafase, ya comprendida en la mitosis, en la cual lo único que va a determinar, o lo que va a estar checando, es que las cromátides se encuentren unidas al uso mitótico, para que así se lleve a cabo la repartición de los genes y la repartición equitativa. Esto, como les comentaba, revisa a ver si el ADN no se encuentra dañado, que vamos a tener dos principales de daños, que sería el daño por radiación ionizante y daño por radiación de rayos ultravioleta. Lo que buscarían este complejo, estos puntos de control, sería reparar el daño. Ya como previamente lo dije, en dado caso de que el daño supere a estos mecanismos, la célula será llevada a apoptosis. Dentro de estos vamos a tener dos tipos de proteínas que funcionan como sensores. La primera es la ATM, que es la ataxia telangiectasia mutasa, que es la principal proteína que vamos a encontrar en respuesta de daños por radiación ionizante, y se encuentra cuando hay daños en ambas cadenas. Luego vamos a tener la ATR, que es la proteína relacionada con la ataxia telangiectasia, y la RAT3, que esta se va a encontrar activa o va a estar sensando en daños por radiación ultravioleta. Luego vamos a tener dos proteínas que van a estar funcionando junto con esto. Bueno, una de ellas, la otra, por ejemplo, la proteína del retinoblastoma va a estar en la fase G1, porque va a impedir la entrada de la etapa de síntesis, y es un factor que se va a encontrar unido a las proteínas de la transcripción, a la E2F, y al momento de estar unidos, la proteína del retinoblastoma le impide el paso o la continuación del ciclo celular. Por otro lado, vamos a tener la proteína P53,
es el principal supresor de tumores. Esta es lo que va a censar es daños. Bueno, va a ser activada cuando hay daños en el ADN. Al momento de esta ser activada, lo que va a buscar sería la reparación del daño. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica, este diagrama, perdón, en lo que ejemplifica todo lo que dije. Aquí vamos a tener la parte A, que es por medio de radiación ultravioleta. Aquí, como les comentaba, va a entrar el ATR. El ATR va a activar una proteína, la CHK1, que esta se activa con la CHK. Son proteínas encargadas de censar algún daño y al final tratar de reparar. Entonces aquí la ATR va a activar la CHK1, que la CHK1 va a fosforilar el CDC25, y al momento de fosforilar el CDC25 lo va a sacar de la membrana nuclear, por ende va a inactivar la CDK, y al inactivar la CDK esto conlleva a un paro celular. Ya cuando tenemos la radiación ionizante, daños por radiación ionizante, vamos a tener presentes al ATM, que va a activar la CHK2, que la CHK2 va a trabajar en conjunto con la P53. Este CHK2 lo va a fosforilar, los va a activar. Al momento de que la P53 se encuentre activo, va a irse al gen P21 para así empezar a sintetizar la proteína P21. Al momento de sintetizarla, la P21 se va a unir a la CDK y la va a inactivar para con esto llevar al paro celular. Ya por último, con la proteína, la supresora de tumores del retinoblastoma, esta, como les comentaba, se va a encontrar unida a factores transcripcionales, que es el E2F, se va a encontrar fosforilada. Al momento de que la célula quiere continuar con la replicación celular, lo que va a suceder aquí es una hiperfosforilación de esta proteína, lo que va a provocar que se desprenda de estos factores transcripcionales y por ende va a producir la progresión del ciclo celular. Y estos serían como los principales mecanismos de control. Hay otro más no mencionado aquí. Sin embargo, esto se sabe que las células no viven para siempre. Por lo tanto, ya cuando la célula haya cumplido con sus funciones, es decir, haya cumplido con el tiempo establecido, va a ser llevada a apoptosis para así mantener la homeostasis. Y a continuación yo les hablaré sobre la meiosis. La meiosis es el proceso durante el cual el número de cromosomas se reduce a la mitad, de modo que se forman células que solo contienen un miembro de cada par de cromosomas homólogos. De esta manera la meiosis garantiza la fase haploide en el ciclo de la vida y la fase diploide en la fertilización. La meiosis es un tipo de división especial que se lleva a cabo en las células de terminación germinal, como son los espermatozoides y los óvulos, y pues cada una de estas ya contiene la mitad de la dotación cromosomática normal. A esta dotación cromosomática de cada gameto se le conoce como número haploide, representado pues con la letra N. Por lo tanto, esta división, también conocida como gametogénesis, termina produciendo 4 células hijas o pues 4 gametos que más tarde se fusionarán para formar cigotos que ya tienen el número diploide pues de cromosomas, o sea 2N. La meiosis se divide en dos. En la meiosis 1 o división reductora, que durante esta primera pues fase se le podría decir, durante esta primera división meiótica hay un intercambio de alelos. Los alelos son genes alternos que representan un código para una misma característica entre las cromatidas de los pares homólogos de cada cromosoma duplicado. Este intercambio dependerá de la formación de cromatidas con diferentes constituciones genéticas a las de la célula madre. En la meiosis 1 división reductora
pues iniciamos con la interfase, que es la célula duplicada de su material genético, pasando a la profase. Esta es la fase más larga de la meiosis y pues en ella los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de material genético pues se puede decir que es el entrecruzamiento cromosomático, como ahí menciona. Aparte, esta pues se subdivide en 5 subfases, que es el leptoteno, cigoteno, pequiteno, diploteno y la diacinesis. Pasando a la metafase 1, que pues durante esta fase los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial completamente al azar, lo que garantiza que haya tanto maternos como paternos. Pasando a la anafase 1, que es la separación o el desplazamiento de los cromosomas hacia los polos opuestos, como podemos ver se empieza a hacer un poco más larga. Sí, seguido por la telofase 1. Esta es la más parecida a la mitosis y los cromosomas llegan hasta los polos opuestos y se vuelven a formar como sus núcleos y su citoplasma. Pues empieza la citocinesis de cada y pues aparte cada célula hija recibe los 23 cromosomas y pues cada cromosoma está compuesto por las cromatidas del contenido de ADN que todavía es diploide. Cada una de las células hijas formadas entra a la meiosis 2. Como ya mencioné, entramos a la meiosis 2 o división ecuatorial, y esta pues tiene lugar en la separación de los centriómeros de cada cromosoma para liberar las cromatidas que emigran de los polos opuestos. En el hombre, pues estos 4 gametos resultan o sufren la transformación hacia espermatozoides, y pues en la mujer los citoplasmas se distribuyen de manera desigual entre los centros de gameto para los óvulos. Esta división no va precedida de la fase S, pues por lo tanto es bastante similar a la mitosis. Entrando a la profase pues 2, es muy corta y es cuando se rompen las membranas nuclear y se forma pues un nuevo uso, como podemos observar. Después, seguido por otra vez la metafase 2, los cromosomas de cada uno de ellos, formado por 2 cromatidas, se alinean en el plano ecuatorial. Como podemos ver, empiezan otra vez a formarse en línea horizontal. Seguido por la anafase 2, que pues se separan las cromatidas de cada cromosoma. Entonces otra vez empiezan a hacerse más largas. Seguido por la telofase 2, que pues prácticamente es la final, en la que se forma pues la membrana nuclear, como ahí menciona, alrededor de los 4 núcleos haploides, y comienza la citocinesis. Podemos ver que empieza otra vez el mismo ciclo, pero ahora en cada célula hija. Y ya por último, pues como resultado ya mencionamos, se obtienen las 4 células haploides, y esto significa que cada gamento tiene su propio complemento genético único. Y ya, como podemos observar. De mi parte es todo.